Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Psicología y Espiritualidad de la doctora Yamili Aguada. Lastimosamente la doctora no nos puede acompañar esta tarde, va a volver la siguiente semana, pero estoy yo, su acompañante de siempre, Paloma Filártiga, su hija, y hoy también nos vuelve a acompañar Tobías Bazán, que es también mi compañero en la Facultad de Ciencias Económicas. Él es un emprendedor, estudiante y es una persona que yo admiro mucho. ¿Cómo estás, Tobías? Hola, hola, buenas tardes. Claro que sí, estamos hoy cubriendo este espacio que la doctora Yamili no está pudiendo cubrir, no está pudiendo acompañar hoy, pero vamos a meterle con todo hoy para poder acompañar a nuestros oidores. Y súper contento. Hoy queremos tocar el tema sobre la creatividad, que es algo que tenemos creo que cada persona tiene un concepto diferente y cómo también lo utiliza en su vida diaria. Y queremos hablar un poco sobre aclarar qué es la creatividad, ¿verdad? Sus beneficios, su importancia en nuestra vida diaria, cómo lo utilizamos. Queremos hablar un poco de las limitaciones, cómo nosotros sin darnos cuenta podemos estar atrofiando la creatividad en nuestras vidas, y por último también cómo nosotros podemos desarrollar la creatividad, ya sea en nuestras propias vidas o incluso para los padres o maestros, ¿verdad?, que tienen a cargo niños, adolescentes, cómo nosotros podemos fomentar ese desarrollo. Sí, las utilidades que tiene la creatividad en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y yo también veo uno de los problemas, Paloma, más comunes que tenemos es que nosotros suponemos que ya sabemos lo que es la creatividad, suponemos el alcance que tiene la creatividad. Pensamos en creatividad cuando queremos referirnos a una obra de arte, a la música, a la pintura. Relacionamos más con ese tipo de cosas, podemos pensar en las humanidades, pensamos en literatura, en poesía, pero en este programa vamos a estar viendo que la creatividad va mucho más allá de esta simple limitación hacia las humanidades. Exactamente, queremos darle un vistazo tanto micro, ¿verdad?, en las vidas de cada persona, como también cómo la creatividad impactó en nuestra sociedad, su historia, y también hoy en día qué está ocurriendo, ¿verdad?, con nuestra sociedad en cuanto a el uso de la creatividad. Entonces, primeramente, queremos decir que la creatividad es la capacidad de producir ideas, soluciones o productos que sean tanto originales como útiles. Entonces, tenemos dos características esenciales para definir algo que es creativo, ¿verdad? Originalidad, una idea es nueva, diferente o inesperada. Y segundo, utilidad, o sea, que esta idea resuelve un problema, cumple un propósito o aporta valor. Claro, que sea realista, que toque el suelo esta idea. Porque si es que tenemos una idea que, ok, puede ser original, pero luego no es realista, pero luego no llevamos a cabo, pero luego no funciona en la vida, termina siendo una ocurrencia nomás, termina siendo una fantasía, y no es lo mismo una ocurrencia que una obra creativa. Exactamente. Entonces, una idea se vuelve creativa cuando combina originalidad con utilidad. Y vemos, como estamos comentando con Tobías, que la creatividad no está solamente en las artes, ¿verdad? Que sí es gran parte en las artes, los entretenimientos, también los ingenieros, ¿verdad? Las personas que construyen cosas grandes, importantes, pero también queremos mirar cómo la creatividad está en nuestra vida diaria. Esto puede estar en resolver problemas, enseñar, innovar, puede ser también, por ejemplo, alguien enseñándole a sus hijos, ¿verdad? Tienen que encontrar formas creativas, ¿verdad? Cocinar con ingredientes disponibles, ahí también está la creatividad. Decorar una habitación, hacer jardinería, organizar el trabajo, esas son cosas que están en nuestras vidas diarias. Son cosas súper sencillas, son cosas cotidianas en las que encontramos ahí creatividad. Entonces son conocimientos que nosotros vamos adquiriendo primeramente y después nosotros vamos combinando y mezclando. Tenemos que encontrar nuevos caminos, nuevas formas, ¿verdad?, de justamente generar valor o resolver algún problema de una forma innovativa. Entonces, esas son formas en que las personas experimentan creatividad en nuestras vidas diarias. Y yo creo que, incluso pensando en esto, me di cuenta de cómo la creatividad está en mi vida diaria y yo ni siquiera me doy cuenta, ¿verdad? Y cuántas veces
yo también no le estoy dando oportunidad a mi cerebro de utilizar esa creatividad o de expandir, ¿verdad? Porque justamente buscamos simplemente acoplarnos a la sociedad, acoplarnos a lo más fácil. Hoy en día también es demasiado fácil resolver todos nuestros problemas. Vos tenés, bueno, ¿cómo hago esto? De una, busco en TikTok, de una, le pregunto a ChatGPT, ¿verdad? Que me resuelva qué hago en esta situación, en vez de, pasar por ese proceso creativo y que obviamente requiere un esfuerzo mental, ¿verdad? Entonces, queremos seguidamente hablar un poco sobre los diferentes modelos de las 4 C de la creatividad, ¿ok? Tenemos un modelo donde vemos 4 diferentes formas de la creatividad, como para que podamos identificarnos, ¿sí?, con cada uno, porque justamente estamos aclarando un poco que la creatividad puede ser tanto algo grande como algo chico. Entonces, primeramente... Sí, no es que la creatividad es solo, bueno, como estamos mencionando, una obra de arte o algo artístico, sino que se encuentra en diferentes áreas de nuestra vida. Y acá podemos ver los diferentes tipos de creatividad o diferentes manifestaciones que tiene nuestra creatividad. Porque estamos diciendo mucho creatividad, ¿verdad? Pero es que hay que entender que la creatividad es realmente un mecanismo biológico de supervivencia que tenemos. Estamos hablando de buscar nuevas soluciones para los problemas que tenemos. A eso nos referimos cuando decimos creatividad. Entonces creo que Paloma nos va a compartir un modelo de 4 Cs. Sí. Primeramente tenemos creatividad mini C, que se refiere a los descubrimientos personales y a las experiencias individuales de aprendizaje. Ocurre cada vez que alguien desarrolla una nueva comprensión o descubre una nueva forma de hacer algo. Por ejemplo, puede ser un niño que inventa una nueva estrategia para estudiar, ¿verdad? Algo súper personal. Seguidamente tenemos la creatividad pequeña C. Esto sí ya se refiere a la creatividad cotidiana, ¿sí? Y puede ser, justamente como mencioné, cocinar con ingredientes disponibles, hacer jardinería, resolver problemas relacionales, realizar proyectos caseros. Es una forma que la mayoría de las personas experimenta creatividad todos los días. Terceramente, tenemos creatividad pro C, que ya serían las personas que utilizan la creatividad por medio de su experiencia profesional y así pueden utilizan como parte de su profesión, ¿verdad? Arquitectos, ingenieros, docentes, científicos, diseñadores, emprendedores, etc. Y por último tenemos creatividad grande C, que sería la que conocemos, ¿verdad?, como personas que cambian campos completos del conocimiento, del arte, ¿verdad? Cambia la historia, como Einstein, Leonardo da Vinci, Mozart, ¿verdad? Personas que nadie va a negar de que fueron personas muy creativas, que hasta hoy en día, ¿verdad?, tiene repercusión todas sus innovaciones. Sí, y yo creo que en este tema tengo una analogía un poco graciosa. También tratando de ser creativo, les quiero compartir esta metáfora, que es la metáfora de los alquimistas. Los alquimistas son los precursores de la química, ¿verdad? Y en la alquimia nosotros vemos que el trabajo de los alquimistas era esta innovación, esta metamorfosis, esta transformación de la materia. Ellos siempre se enfocaban en lo físico, en lo real, en lo material. Ok, y entonces ellos tienen esta analogía de 3 cajas. Para los alquimistas, el proceso creativo tiene que pasar por estas 3 fases siempre. O sea, si vos no pasás por estas 3 fases, no hiciste una obra creativa, según esta metáfora. Dice que comienza con la fase negra, luego la fase blanca y luego la fase roja. Ellos representan esta metáfora como cajas, ¿verdad? Esta caja negra se debe destruir, la caja blanca se debe elevar y la caja roja se debe abrir. Es súper simbólico, extraño, ¿verdad? Pero mira, te explico, tiene sentido. Te digo por qué. Entonces nosotros nos paramos delante de un problema, ¿verdad? Y tenemos que pasar por estas 3 fases. La caja negra o la fase negra representa el status quo, representa la comodidad, representa el estado actual en el que estamos. Para los alquimistas tenemos que deshacernos de esta fase, tenemos que romper esta estructura, tenemos que negar, ¿ok? Negamos la fase negra, negamos el status quo, negamos lo que tenemos delante nuestro, sin tener certeza
sin tener certeza de lo que va a venir después. ¿Ok? Entonces, ahí vemos. El primer paso para una obra creativa es un salto de fe, por decirlo así. ¿Ok? Porque yo no estoy seguro de qué va a venir después, pero yo estoy negando esto y me entrego a la locurescencia, a la fantasía, por decirlo así. Y ahora entramos en la segunda fase. Entonces, en la fase negra, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy desechando lo que ya tengo y luego yo reconozco mis limitaciones, reconozco que yo no puedo seguir trabajando con esto, reconozco que ya no voy a trabajar con esto. Entonces comienza con esta negación. Esta negación funciona como mi marco de límites, ¿ok? Y dentro de ese marco de límite yo tengo lo infinito, que es mi fase blanca, que es donde yo puedo entregarme a la fantasía, a la imaginación. Y acá entramos en el tema de la imaginación. Para que yo pueda ser una persona imaginativa, yo necesito consumir imágenes, ¿verdad? Yo necesito recursos, necesito observar, necesito mirar mi entorno para que yo pueda tener estas figuras como herramientas. Porque la imaginación, ¿cómo funciona? La imaginación simplemente funciona cuando yo puedo unir diferentes variables, diferentes figuras, diferentes símbolos, y ahí se forman nuevas figuras, ¿ok? Ahí se forman nuevos conceptos, cuando yo soy capaz de unir estas intersecciones. En esta caja blanca no hay nada real, ¿okay? Acá son todo fantasías, acá soy yo con mi mente pensando, imaginando y entregándome a lo infinito, entregándome a lo que tenga que venir. Y nosotros muchas veces pensamos que esto nomás es la creatividad. Pero la creatividad viene después, en la fase roja. Ahí, esa es la verdadera creatividad, porque la fase roja representa el oficio, representa el obrar, representa el tocar la materia, representa materializar esto que negué, esto que creé en mi imaginación y ahora estoy formando, estoy materializando. Entonces la creatividad siempre necesita un oficio, necesitamos saber coser, necesitamos practicar el canto, necesitamos practicar un instrumento, necesitamos saber ensamblar una silla, necesitamos saber escribir para poder hacer un poema. Entonces la creatividad siempre nos pide un oficio, o si no, no es real, o si no es una ocurrencia que no tiene un valor creativo, como estamos diciendo al principio del programa. La creatividad es esa intersección entre lo original y lo útil. Lo original y lo útil. Así no se solucionan problemas de forma creativa. Ok, y vemos, estaba compartiendo Paloma con nosotros los diferentes tipos de creatividad y sí se encuentra estas fases en cada obrar, en cada forma, en cada manifestación creativa. Estaba, por ejemplo, diciendo, bueno, la pequeña C era, por ejemplo, se me ocurre un nuevo ingrediente para la receta. Por ejemplo, quiero probar colocarle, mi mamá le ponía, ¿cómo se llama? Conatú a su huevo. Y increíble. Yo no sé si esa receta ya existe o si ella no se imaginó eso, pero es increíble, queda muy bien el cilantro en el huevo. Bueno, entonces yo imagino el cilantro en el huevo. Yo estoy negando, ¿ok? En vez de ponerle sal, voy a poner cilantro. Esa es mi fase negra. El status quo era un huevo normal, ¿verdad? Luego la fase blanca, yo empiezo a unir diferentes parámetros que yo ya tengo en mi cabeza con las imágenes que yo ya recibí anteriormente. Y luego la fase roja es el obrar, es el hacer. ¿Ok? Y también continuando con esta analogía, estas tres fases tienen problemas, tienen enormes problemas, o dos enormes problemas, que vamos a ponerle que son, vamos a ser creativos, vamos a decir que tienen dos dragones, ¿ok? La fase negra tiene un dragón, que es el status quo, es la seguridad. Claro, porque yo ya tengo esto, y nuestra vida cotidiana nos enseña a consumir en masa los objetos, en consumir, no es la palabra en masa, es consumir en serie, el consumo en serie, esto que yo ya tengo, esta herramienta que ya me da la sociedad, esta herramienta que ya me da la cultura, que ya me da mi vida cotidiana. Entonces yo no necesito estar imaginando nuevas formas, no necesito romper nada, no necesito pensar en nada nuevo. Entonces el primer paso, o al menos el primer enemigo que yo debo de vencer es ese miedo, ese temor a innovar, a romper algo para probar algo nuevo. ¿Ok? Y eso tiene mucho sentido y está bien, es normal. Hasta este tema, hasta le podemos poner nombre y apellido.
Pueden ser nuestro entorno, personas que nos rodean, puede ser el status quo, la forma en que trabajamos, la forma en que enseñamos, la forma en que entendemos las cosas, ¿verdad? Ok, este es fácil de identificar. El segundo dragón está en la fase blanca y este creo que es un poco más problemático porque es más sutil. Es más sutil porque este dragón nos dice, está bien, sos capaz, sos talentoso, sos creativo, sos imaginativo. Entonces se encuentra en la fase blanca porque es ese momento en el que yo empiezo a pensar y me quedo pensando, me quedo imaginando cosas, me quedo construyendo mundos. Mi mamá dice que construyo castillos en el aire sobre castillos en el aire otra vez. Yo quiero emprender y yo empiezo a pensar, bueno, voy a hacer un estudio de mercado, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a comerme así el mercado, voy a hacer ahora un estudio técnico, ahora ¿dónde me voy a sacar financiamiento, verdad? Entonces yo empiezo a pensar y luego nunca me lanzo, jamás me lanzo. Empiezo yo a creerme yo, como Paloma estamos diciendo que muchas veces el problema no es creerse más inteligente de lo que uno es o más creativo de lo que uno es, sino es sobreestimar la inteligencia que tenemos. Creer que porque somos capaces de intelectualizar las cosas, eso nos hace inmune a los problemas que según nuestra perspectiva los mortales tienen, ¿verdad? Y entonces esto es muy peligroso porque es muy sutil. Porque de verdad, y me está generando dopamina en el cerebro empezar a pensar. Esto le llaman el dopamina. ¿Cómo se dice? Lo de contar. No recuerdo. Dopamine talk, que es como que yo te cuento y eso ya me emociona a mí. Y de alguna forma mi cerebro ya me está dando recompensa como si fuera que yo ya hice eso. Entonces terminan en esta dopamine talk, ¿verdad? Pienso yo que muchas veces emprendimos en muchas ideas, no necesariamente de negocios, sino en sí en obrares y pruebo esto, pruebo aquello, aprendo nuevas recetas, aprendo a coser, empiezo a dibujar, pero yo nunca termino concluyendo nada porque no tengo oficio, ¿ok? Y eso es lo importante. Luego está la fase roja, no tiene ningún dragón, porque la fase roja es el hacer, y en este caso el obrar mismo está justificando su acto, ¿ok? El hacer mismo. Así que, bueno, no sé, creo que me alargué un poco con este tema, pero la enseñanza que quiero dejar es que el hacer es más importante que cualquier locuración. El hacer es más importante. Entonces, si queremos ser creativos, animémonos a soltar, a hacer y a empezar a caminar. Empezar a caminar nomás. Porque en esa fase roja no hay dragones, quizás no te sale algo tan original como querías o algo tan funcional, pero hiciste y eso es lo importante. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que quería compartir. Exactamente. Y con eso queremos ver un poco cuáles son esos beneficios para el cerebro y el bienestar de las personas que justamente, como dice Tobías, se lanzan y hacen algo, ¿verdad? Materializan esa capacidad, porque todos los seres humanos tenemos esa capacidad creativa. No es un don para algunas personas. Sino que algunas personas desarrollan más que otros y no solamente no la atrofian y no le limitan, etcétera. Entonces se observaron durante décadas de que las personas que son más creativas, o sea, que realizan actividades creativas, demuestran menos estrés, mayor felicidad y menos síntomas de depresión, mejor salud emocional. Entonces la pregunta es, ahora, ¿por qué la creatividad ayuda tanto a las personas, verdad? A nosotros. Entonces tenemos 3 mecanismos principales. El número 1 es la regulación emocional. Y esto me pareció súper importante y súper interesante porque ¿qué es la regulación emocional? Es la capacidad de influir en las emociones que experimentamos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos experimentar las emociones, pero lo importante es ahora procesar esas emociones. No podemos controlar muchas veces esa experiencia, pero sí cómo procesamos, ¿verdad? De una manera saludable, constructiva. Entonces no es suprimir las emociones, fingir que no existen, sino que realmente reconocerlas, comprenderlas, expresarlas adecuadamente y ahora elegir una respuesta sabia. Entonces, ¿qué pasa? Las actividades creativas proporcionan una forma segura de expresar emociones que muchas veces son difíciles de poner en palabras. Y esto puede ser mediante la música, la pintura, la danza, la escritura.
Entonces, en vez de escapar de las emociones dolorosas, que pueden ser el enojo, la tristeza, la ira, lo que sea, la creatividad ayuda a transformarlas en algo significativo. Entonces, por eso también es una de las razones por las que las terapias creativas fueron muy útiles para las personas que vivieron experiencias traumáticas, ¿verdad? Y vamos a ver un poco la diferencia entre una regulación emocional adaptativa y una desadaptativa. Una regulación emocional saludable incluye expresión emocional, reevaluación cognitiva, atención plena, que se le conoce como mindfulness, resolución de problemas. Y estas se asocian con mayor resiliencia en la persona. Una regulación más saludable de cortisol, que es la hormona del estrés. Una activación del sistema nervioso parasimpático, que es la responsable de la relajación. Y un mayor bienestar psicológico. Y ahora, por el otro lado, una regulación emocional poco saludable incluye la rumiación, que sería cuando le das constantes vueltas a los pensamientos negativos. Estás ahí, ¿verdad? La supresión emocional, la evitación y la desconexión emocional. Y estos están asociados con la depresión, estrés crónico, la ansiedad y una peor salud física también. Sí, en ese tema, como estabas comentando, funciona como un método de terapia, terapéutico prácticamente, el empezar a desarrollar nuestras capacidades creativas. Esos mecanismos de defensa, dar una forma al cerebro, a eso le llaman la sublimación. Sería cuando nosotros tomamos sentimientos negativos y empezamos a manifestar en obras de arte, por ejemplo. Vemos, esto se nota muchísimo en la música cuando artistas empiezan a escribir canciones tristes, ¿verdad? En vez de reprimir ese dolor, en vez de sufrir, ¿verdad? Ellos empiezan a escribir, ellos empiezan a manifestarse así, y entonces el cerebro como que libera de esta forma este estrés, esta ansiedad. O bueno, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que cuando yo estoy como triste, no sé por qué, pero me es mucho más fácil escribir. Cuando estoy emocional, cuando estoy sentimental, es demasiado fácil. También puede pasar en el amor, ¿verdad? Cuando estamos como muy enamorados, de alguna forma nuestro cerebro sublima ese obrar y empezamos a ser poetas de repente nomás. Y es gracias a que es una válvula de escape a las emociones fuertes en las obras creativas. Exactamente, y algo que yo había mencionado en el programa anterior, si no me equivoco, es que un buen hábito que yo desarrollé allá por hace 4 años más o menos, hasta hoy en día algo que mantengo, es escribir, justamente porque tenía tantas emociones que yo estaba rumiando, ¿verdad? Mis pensamientos negativos y emociones que me agobiaban. Entonces simplemente empecé a escribir todo lo que pensaba, incluso las preguntas difíciles de la vida. Sí, yo me estoy haciendo estas preguntas, ¿y qué? ¿Verdad? O sea, ser atrevida y decir, bueno, no tengo miedo a hacerme estas preguntas, o incluso anotar mis pensamientos más oscuros o mis miedos más grandes, ¿verdad? Y obviamente cuando fue un proceso de sanidad, empecé a escribir también las cosas buenas, las cosas por las que estaba agradecida, los buenos momentos que pasé, las cosas que iba aprendiendo cuando encontraba la respuesta a esas preguntas difíciles. Entonces no es solamente una forma de escapar, sino que de expresar. Obviamente hay personas que también les es difícil el expresar en palabras, entonces son artistas en pintura, en dibujo, en simplemente cantar incluso canciones que capaz no son suyas, pero pueden expresar el mismo sentimiento que ellos cargan, ¿verdad? Entonces vemos que esto está ocurriendo en el cerebro, donde realmente está mejorando la salud mental de las personas. Entonces el propósito no es solo el producto final, qué tan bueno es mi poema después de esto, o qué tan bueno es el producto que yo saco de este proceso, ¿verdad? Sino que es ese proceso en sí el que es importante, el que ya nos está ayudando. Ahora estamos hablando de solamente viéndole a la persona en sí, claro, ¿verdad? No necesitamos una manifestación de tecnicismos, una manifestación de, no sé, majestuosidad técnica, sino que en sí entender estos momentos como una válvula de escape a nuestros sentimientos que nos ayuda a nuestra salud mental. Y bueno, eso, ¿verdad? Sí. Es disfrutar ese proceso mismo. Exactamente. Yo recuerdo también cuando era más niña y ya entrando en la adolescencia también, yo era una apasionada por el arte, o sea, me encantaba dibujar, pintar. Y hubo un tiempo donde ya mi única meta era publicar esos dibujos. Entonces, mi hermana es mucho más fan del arte que yo, ¿verdad? Ya hasta ahora continúa con eso. Para mí fue más justamente como una forma de regulación emocional.
Y como una forma también de diversión para mí. Pero me acuerdo que ella me decía, por favor, dibuja, hace algo. Tipo, yo sé que te gusta, yo sé que te va a servir, esto es algo que hacemos juntas. Y me decía, no hace falta que publiques, ¿verdad? Tipo, porque ya entraba ese perfeccionismo, ¿verdad? Que más adelante vamos a conversar un poquito más de esto, ¿verdad? Cosas que limitan nuestra creatividad. Pero entraba ese perfeccionismo de, ay, no, pero mira, no me sale bien. O nunca termino un dibujo porque ya me estresa de que no me sale tal cosa. Es como que disfrutar el proceso, ¿verdad? Sí. Tomarlo como un aprendizaje, como algo para justamente aumentar tu capacidad mental, etcétera. Y como diversión también si lo haces con alguien más. Y ese es también uno de los puntos acá. Entonces, el segundo mecanismo tenemos es la flexibilidad cognitiva. Y es la capacidad de considerar múltiples perspectivas y generar soluciones alternativas ante un problema. ¿Okay? Entonces, en vez de quedarnos mentalmente bloqueados, las personas creativas desarrollan una mayor disposición para experimentar nuevas ideas, aprender de los errores, tolerar la incertidumbre, adaptarse a situaciones cambiantes. Entonces, eso se ha encontrado mejoras en las personas en cuanto a la resiliencia, autoeficacia, que significa confianza en la propia capacidad, confianza personal, mayor autonomía, capacidad para resolver problemas. ¿Okay? Entonces, la persona puede ver mayores alternativas, mayores posibilidades, ¿verdad? Sí. Sí, a esto le llaman pensamiento horizontal, que es el pararte y mirar tu entorno, poder... es que la creatividad está ahí cuando nosotros encontramos, como estamos diciendo, esa conexión entre dos variables que antes no existían, que antes no había esa capacidad de unir, ¿verdad? Esa capacidad de unión es la creatividad. Y bueno, podemos, por ejemplo, mencionar herramientas como el brainstorming, o sea, como tormenta de ideas sería. Tormenta de ideas, sí. Y bueno, esto también es muy importante el tener un enfoque. Yo creo que más importante que tener esa... O sea, también es importante, ¿verdad? Para utilizar estas herramientas, ¿verdad? Como una tormenta de ideas, lo de unir diferentes variables es la pregunta, ¿ok? El enfoque que le vamos a dar a esta intención creativa. Más que tirar esas ideas, es el para qué. ¿Para qué, verdad? Entonces ahí, como estamos diciendo, para qué funciona como esta fase roja, ¿ok? Es este oficio, es esta función que vamos a dar a esta tormenta de ideas. Y bueno, el por qué, yo tengo que mirar a mí, mi identidad, qué necesidad estoy tratando de cubrir con esto y luego para qué, ¿verdad? Al empezar a unir variables para poder crear algo. Exactamente. Y bueno, para terminar esta sección, el tercer mecanismo, estamos hablando, ¿verdad?, de las formas en que la creatividad mejora la salud mental. Teníamos número 1, la regulación emocional, número 2, flexibilidad cognitiva y por último, número 3, conexión social, que es que muchas actividades creativas se ocurren de manera natural en grupo y esto hace que muchas personas puedan sentirse más felices cuando están creando y pueden sentirse parte de una comunidad, compartir algo con las personas, ¿verdad? Y ahora queremos hablar un poco más sobre qué sucede en el cerebro cuando creamos, ¿verdad? Porque estamos hablando de regulación emocional, flexibilidad cognitiva, etcétera, pero ¿qué es lo que está pasando en el cerebro? Y nosotros leímos una investigación hecha por Barnett y Vassio. Ellos hicieron una investigación en neurociencia para comprender estos mecanismos cerebrales involucrados con la creatividad. Y el hallazgo más importante es que las actividades creativas activan muchos de los sistemas cerebrales responsables de una regulación emocional saludable y esto proporciona una explicación biológica, ¿verdad?, de por qué esto mejora la salud mental. Y ellos hablan de dos caminos emocionales. Tenemos el camino bajo, que es el que está centrado en la amígdala. La amígdala es el que procesa las emociones de forma rápida, automática. Su función principal es la supervivencia. Entonces produce reacciones emocionales inmediatas, ¿verdad?, como el miedo, la ira, entusiasmo, alegría, ¿verdad? Y esto es antes de que nosotros podamos pensar conscientemente. El segundo camino es el camino alto, y este involucra la corteza prefrontal, especialmente la corteza prefrontal medial. Y esta región nos permite reflexionar antes de reaccionar. Nos ayuda con el razonamiento, el autocontrol, la toma de decisiones, la regulación emocional y la planificación a largo plazo.
en lugar de reaccionar impulsivamente, entonces nos ayuda a elegir una respuesta adecuada. Entonces, ahora, ¿por qué la creatividad es importante? Porque la creatividad, o sea, realizar actividades creativas, como dijimos, ¿verdad? Tiene que concretarse esas actividades. Tiene que ser algo realmente que nosotros podamos hacer, no solamente pensar. Y esto lo que hace es fortalecer la comunicación entre estos dos sistemas. Entonces ahí está esa regulación emocional que estamos hablando, donde ya no se suprimen esas reacciones emocionales generadas por la amígdala, sino que la creatividad permite que la corteza prefrontal procese, organice y reinterprete esas emociones. Y por eso es que todas estas actividades creativas que estábamos mencionando nos pueden permitir a las personas también atravesar por momentos difíciles, como estamos diciendo, una ruptura o qué sé yo, ¿verdad? Un momento difícil o simplemente esas emociones que de repente son difíciles de procesar, de entender, de poder, como se dice, superar, ¿verdad? Sí, sí, es que la obra creativa traspasa la lógica, traspasa la razón y se filtra directamente en nuestro subconsciente, en nuestras emociones. Sí, entonces vemos beneficios reales en nosotros ser intencionales en desarrollar nuestra creatividad, ¿ok? Y ahora queremos hablar un poco sobre, ¿ok? ¿Cuáles son esas limitaciones que nosotros le estamos poniendo a nuestra creatividad? Y si somos ya adultos, es muy tarde para nosotros empezar a realmente ser creativos. Y vemos que hoy en día una de las limitaciones es la tecnología, lastimosamente. O sea, se supone que tenía que ser algo que nos facilite la vida, pero al mismo tiempo, de alguna forma, está atrofiando. Sí. Y algo que nosotros estamos conversando es que si miramos el mundo entero, ¿verdad? ¿Quiénes son los que gobiernan el mundo? Son las personas creativas. ¿Y qué buscan ellos? Atrofiar nuestra capacidad de ser creativos para que ellos puedan seguir gobernando, ¿verdad? Si no es así, vemos las redes sociales están diseñadas para que nosotros quedamos adictos y seamos consumidores pasivos en vez de ser... productores también. Exactamente. Sí, sí. Bueno, es que más allá de la tecnología, yo creo que la forma en sí en que funciona nuestra sociedad actualmente, esta necesidad de estar produciendo siempre y consumiendo siempre, creo que atrofia esta capacidad de crear algo nuevo, de crear algo novedoso y funcional. Porque tenemos todo fácil. Ahí todo está a la mano, parece que todo ya está hecho. Parece que todo ya está inventado, pero no es así, realmente. Lo que pasa es que tenemos esta ilusión de que todo está solucionado porque esta forma de vivir que tenemos no nos permite pararnos y pensar, ¿verdad? Podemos mencionar, Paloma está mencionando la tecnología, tenemos el uso de las redes sociales y lo que pasa con el uso de las redes sociales es que generan adicciones. Y también lo que genera es que no nos permiten tener momentos de silencio, Paloma. No nos permiten tener momentos de silencio. No nos permiten escuchar la voz de nuestra cabeza. Creo que a muchos de nosotros nos pasa que quizás de alguna forma también estamos escapando de estas voces, de estas ideas. Y utilizamos nuestras redes sociales, plataformas de streaming, contenido en línea, ¿verdad? Para no estar escuchando nuestra voz, no estar mirando nuestro entorno, porque muchas veces puede ser doloroso y ahí está el problema, escondemos nuestra cabeza bajo la tierra como un avestruz, ¿verdad? Porque el problema no se va a ningún lado, el dragón sigue ahí, está ahí delante nuestro, pero preferimos no mirar, porque es más fácil, no, ¿cómo te iba a decir? Esa carga mental, ¿ok? No tenemos que estar cargando gracias a la forma en que funciona la tecnología hoy en día. Exactamente. Y acá nosotros no les podemos dar un consejo, una advertencia exacta de qué hacer con esta información, pero quiero que miren, más que tener miedo a las redes sociales o lo que sea que les está robando esos momentos de silencio y, como decimos, el aburrimiento es el inicio de la creatividad. Sí. Cuando nos permitimos estar aburridos decimos, ok, ¿cómo vamos a...? Sí. Yo me acuerdo, esta es una historia un poco random, pero yo me acuerdo que cuando yo era más pequeña, yo habría tenido 8 años más o menos, estaban de moda estos juguetitos así, súper pequeñitos, chiquititos, donde, no sé si se llaman los go-go's, algo así, sí, donde vos tenías que ir comprando
como un ejército más o menos, y jugaban golpeando con un dedo. Tirarse entre ellos. Tirarse entre ellos. Y en esa época nuestros padres no nos podían comprar o no era una prioridad para nosotros, para mi hermana y a mí, comprar unos juguetes así. Claro que teníamos muchísimos juguetes, pero eso era como, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Estábamos aburridas y vimos lo que la posibilidad, existía esa posibilidad de jugar así. Entonces empezamos a guardar todos los rollos de papel higiénico que teníamos. Los vacíos los que terminaban, doblamos a la mitad y le dibujábamos cara. Todos eran personajes diferentes, se veían totalmente diferentes y tenían nombres. Y formamos una familia de rollos de papel higiénico. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos aburridas, ¿verdad? Entonces, permitir esos momentos de silencio y no... es increíble como vos estás, si estás en una sala de espera del hospital, si estás en supermercado, en cualquier lugar, la gente ya no se habla, la gente no se queda, no puede quedarse con la voz en su cabeza. Sí. Tiene que estar no pueden quedarse en silencio. Entreteniéndose, tiene que estar llenando su mente de creatividad de otras personas, sí, o la creatividad de la IA, que hoy en día también está llena en las redes sociales. Sí, hasta ni en el baño podemos estar sin consumir, estar en silencio en algún momento. Y esto me hace pensar un poco en el arte de la guerra. Okay, en el arte de la guerra, también otra analogía que quiero compartir con ustedes. Hay todo un capítulo sobre emboscadas en el arte de la guerra. Y como una emboscada es cuando, bueno, vos tenés un ejército enemigo, vos le llevas a una trampa. Esa trampa consiste en que todo tu ejército ya le tiene rodeado, pero el enemigo aún no se da cuenta. Entonces, le rodeas a tu enemigo, ¿ok? Eso es una emboscada. Sun Tzu, ¿verdad? El escritor del arte de la guerra, él dice que la clave para que la emboscada sea súper efectiva, sea 100% efectiva, es que vos siempre tenés que dejarle una salida a tu enemigo. Siempre tenés que darle un espacio para que él pueda escapar. Y, ok, ¿verdad? Podría parecer como un acto de compasión, como honor de guerra, cosas de gente medievales, ¿verdad? Como, no, esto es honorable que vos le permitas a tu enemigo escapar. Podrías pensar esas cosas, ¿verdad? Pero realmente es más cruel, o sea, es bastante cruel, realmente, porque él quiere que se le deje un espacio para poder escapar al enemigo. Y lo que pasa es que cuando vos le rodeás a un ejército o cuando vos le rodeás a un enemigo enteramente, él no tiene opción. Él no tiene otras cosas más que luchar por su vida. Y sabemos nosotros, los animales y los hombres también, cuando de verdad tenemos que luchar por nuestra vida, cuando de verdad no tenemos otra opción, damos todo, ¿verdad? Damos todo, mostramos la verdad, la capacidad que tiene nuestra mente para poder crear, desarrollar soluciones. Entonces, lo que decía Sun Tzu es que darle un espacio al enemigo para que en su cabeza él nunca pueda estar pleno, porque siempre va a haber una idea, ok, puedo escapar, entonces va a haber, no va a estar al 100%, porque va a haber una parte de su mente en la que va a querer luchar y otra parte de su mente va a querer escapar, y esto le debilita enteramente al enemigo, porque por esto, justamente por esta confusión, ¿verdad? Entonces ya en el ejército mismo se produce esta descoordinación, porque un grupo va a querer escapar, otro va a querer luchar y no van a saber qué hacer y se van a quedar totalmente expuestos, totalmente vulnerables. Este ejemplo, o sea, esta analogía parece un poco extrema, ¿verdad? Porque estamos hablando de vida y muerte, pero se encuentra en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque las redes sociales o nuestros celulares que tenemos en el bolsillo son esta puerta para escapar siempre. Siempre. En esos momentos en los que podríamos quedarnos en silencio para que la desesperación misma del silencio que estamos experimentando, ¿verdad? Nos permita construir una solución, nos permita crear algo nuevo, poder encontrar intersecciones en las que antes no había. Hoy no tenemos, ¿verdad? No nos permitimos experimentar esa sensación de que no hay escapatoria. Por ende no podemos crear nuevas soluciones a nuestros conflictos. Y entonces siempre escapamos cuando tenemos la oportunidad, ¿verdad? de desarrollar una nueva idea. Porque no tenemos silencio.
Exactamente. Y con esto va un consejo para las personas que tienen a cargo, por ejemplo, niños, adolescentes, sean padres o maestros, es no siempre solucionarle los problemas a los chicos. No digo, no tienen que ser problemas graves, ¿verdad? Puede ser, ok, el piso está mojado, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a mojar? Tienes una media puesta, ¿qué vas a hacer? Allá hay zapatillas, ¿verdad? Entonces, es no solucionarle, no decirle, esto tenés que hacer. Sí. Ponerle límites y reglas a su creatividad, sino que podemos guiarles, preguntarles, ok, ¿cuáles son tus herramientas? O sea, dándole como preguntas abiertas. Claro, podemos guiarles a que ellos vean, como estamos diciendo ahora, uno de los pasos para la creatividad es observar, ¿verdad? ¿Qué tenemos alrededor? ¿Qué son nuestras herramientas? ¿Qué son esos recursos que tenemos? ¿Qué vos viste anteriormente que otras personas hicieron? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Entonces esto puede ser tanto para niños que estén aprendiendo las cosas sencillas de la vida, como para adultos que quieran salir adelante. Sí. Entonces es, bueno, como personas encargadas de niños y adolescentes podemos ayudarles a no resolver todos. Vamos a estar haciendo un gran trabajo al no resolverle todos sus problemas. Le podemos amar, queremos cuidarles, ¿verdad? Tenemos miedo nosotros muchas veces los peligros de la vida, qué sé yo, pero no resolverles todos sus problemas, incluso relacionales, ¿verdad? Yo me voy a pelear con su mamá, la mamá de la otra, no, es ¿cómo vos podés solucionar esto, ¿verdad? Sí. Nosotros podemos aconsejarles, podemos guiarles, ¿verdad? Pero no nosotros hacer el trabajo por ellos, ¿verdad? Que ellos también tengan la oportunidad de pensar y ayudarles, ¿verdad? Claro, en cositas sencillas nomás, darle estas preguntas abiertas para que ellos puedan también desarrollar sus soluciones, soluciones sencillitas, cositas nomás, no son conflictos grandes tampoco. Exactamente. Y también un consejo, y esto también me impactó mucho a mí, porque es muy fácil, por ejemplo, si vemos una criatura, un niño que está pintando, se le dio un dibujo que tiene que colorear adentro, lo que sea que esté ahí delineado, no decirle, hey, no vayas a salir fuera de la raya, no vayas a hacer esto, aquello, no, este color no vayas a utilizar para esto, tipo, no, esto no tiene sentido, no. Permitirle que se divague y que disfrute de expresar, ¿verdad? No sabemos justamente qué está tratando de expresar también con lo que sea que está pintando, y de vuelta no ponerle límites, ¿verdad? Porque vemos que en la sociedad hoy en día, no es hoy en día, probablemente siempre, hubieron muchas personas que estaban limitadas, no, esto no funciona así, o esto no deberías hacer, no hace tan malo. La otra vez, por ejemplo, estaba en la universidad y estaba merendando con mis amigas y yo compré un café con leche y un sándwich de verdura. Toditas se volvieron locas, ¿verdad, Paloma? ¿Qué estás haciendo, Paloma? Eso no se hace. Y yo dije, chicas, es algo cultural, ¿verdad? Okay. Es algo cultural. O sea, vos te vas a cualquier país, van a ver cada mezcla que hacen, o cada elección de comida. Entonces empezaron a investigar, o sea, pero ¿qué va a pasar si comes esto con esto? O sea, encima esto es un ejemplo bastante ligero, o sea, no asustaría tanto, pero hablé con misioneros que viajaron a lugares donde ellos tenían que comer popo de vaca. O sea, imagínate, tipo a primera mano esta persona. Entonces, no encerrarnos por lo que nuestra cultura nos dice. Entonces, nosotros hacernos también esa autoevaluación de qué tanto yo me estoy cerrando a simplemente lo que la sociedad me dice, ¿verdad? O mi cultura me dice, o mi familia me dice, ¿verdad? Cada vez más chico. O mi mejor amigo me dice, sino que realmente abrir nuestra mente. Sí. A los niños darle esa oportunidad de que puedan experimentar, y eso también a la larga va a empezar a contarle o decirle mensajes que luego se van a construir en ideas. Y bueno, como habíamos compartido la última vez, esto va luego a crear creencias, y esa creencia va a formar su identidad. Va a formar su identidad de que cuando sea una persona adulta, ok, las ideas que tengo, los experimentos que hago también pueden resultar, también pueden funcionar. Mi voz también tiene sonido en la realidad. Okay, mis manos también pueden crear algo nuevo. Son esos mensajes que nosotros desde pequeñitos vamos tirando como semillitas a nuestros hijos cuando le permitimos que ellos también prueben. Exactamente. Y ahora la pregunta, es muy tarde para mí si soy un adulto, ¿verdad? Y acá el tema que podemos sacar es la neuroplasticidad, ¿verdad? Que en los últimos años se encontró de que el cerebro se sigue reorganizando a través de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces se encontró que mientras nosotros realizamos actividades creativas, el cerebro puede reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida. Y esto demuestra también que
se producen cambios medibles en la sustancia blanca del cerebro. Entonces esto fortalece las conexiones neuronales involucradas en el aprendizaje y el proceso emocional. Entonces no es solamente para los niños, para los adolescentes, sino que, ok, si ahora te estás dando cuenta de que vos estás atrofiando, de que no estás soltando a tu creatividad en tu vida diaria, no tienes que ser algo artístico, ¿verdad? No estamos diciendo ahora elegir un instrumento, ahora anda a comprar pintura, sino que probar recetas sin mirar lo que te está pidiendo, ¿verdad? Trata de darle una nueva solución a ese conflicto que tenés todos los días. Sin preguntarle a ChatGPT. Sin preguntarle a ChatGPT, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí está una esperanza para todos. Y en esto también... Que el cerebro todos los días, o sea, el cerebro jamás se queda quieto y no es una masa estática, sino que es una masa que está viva y que todos los días va adaptándose a los estímulos que nosotros le demos. Exactamente. Y en esto, por ejemplo, también hablamos sobre cómo hay un paso importante para la creatividad, no es ignorar todo lo que ya existe, sino que adquirir esos conocimientos e implementarlos nosotros mezclando, encontrando nuevas formas, ¿verdad? De lo que ya sí existe, ¿verdad? Y en esto para nosotros nuestro ejemplo número 1 es la figura de Jesús. Así mismo. Jesús de Nazaret, que nosotros sabemos que es el Hijo de Dios. Y Jesús dice que mucha gente le conoce a Jesús, bueno, Jesús, el Hijo de María y José, pero ¿qué dice realmente la Biblia de Jesús? Jesús dice, Él estaba con Dios cuando Él creó todo y nada de lo que fue creado no hubiese sido creado si Jesús no lo creaba con Dios y Él era Dios, ¿verdad? Y dice que hasta hoy en día sostiene toda la creación con el poder de su palabra. Entonces vemos que Jesús, siendo Dios, Él creó todo, Él es creador. Nosotros, seres humanos, fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, es natural para nosotros ser creativos. También. Cuando nosotros no estamos desarrollando esa creatividad, estamos negando, estamos siendo... Esa naturaleza divina que Él puso en nosotros, esa imagen de Dios que tenemos en nosotros. De ser hijos, ¿verdad? Sí. Estamos negando nuestro rol y queremos simplemente estar ahí consumiendo, ¿verdad? Lo que sea que encontramos. Entonces, vemos que Jesús, siendo divinidad, Él creó todo, pero pues cuando estaba en la tierra, Él era un personaje muy interesante, ¿verdad? Súper creativo también. Muy creativo. Si, los que suelen leer la Biblia, si no leen la Biblia, les recomiendo que lean por lo menos los evangelios, donde ven cómo Jesús era súper creativo al contar parábolas para poder explicar cosas celestiales, cosas que dice, si yo les hablo de las cosas celestiales, así dijo a sus discípulos, ustedes no van a entender, yo les tengo que hablar por medio de parábolas, de cuentos, ¿verdad? Y también cuando los fariseos, o sea, los líderes religiosos venían en contra de él, él encontraba formas súper creativas de responderles. Sí, era súper astuto, súper original, pero también era manso, dice, el astuto como la serpiente, pero manso como la paloma. Pero siempre que los fariseos querían ponerle contra la espada y la pared, estirándole la lengua o poniendo como palitos para que él pise, poniéndole trampas, vemos como él siempre sabía cómo salir y su método era súper llamativo, porque los fariseos buscaban que él dé respuestas estereotipadas a su época, respuestas que estén acordes a la cultura, a la tradición que tenían los fariseos, y su forma de solucionar los conflictos era chutando la pelota fuera de la cancha, era darle una respuesta que nadie esperaba, ¿verdad? Que les dejaba a ellos en evidencia, asombrados muchas veces le dejaba a sus opositores. Y en la figura de Jesús vemos creatividad, enorme creatividad. Y me estaba pensando, ¿verdad? Al mirar a Jesús, ¿de dónde venía esa creatividad? O sea, yo creo que porque Jesús era un observador nato, tenía una sensibilidad única, y más allá de toda esencia divina, de todo Dios bajado de la tierra, yo quiero pensar que era ya como Dios, o sea, Jesús como hombre en sí, una persona sensible, porque si nosotros vamos a ver sus parábolas, vamos a ver la enseñanza que él dejó, son cositas del día a día, son cositas así de Israel de hace 2000 años atrás, miran las aves que están en los cielos, mira el pastor que se le perdió su oveja, mira el ciervo, son cositas así, un granito de mostaza, ejemplos cotidianos, ejemplos sencillos, ejemplos que él ve en su alrededor, que los demás ven también en su entorno, no
no cosas alejadas, y cómo él tenía esa capacidad de poder observar, simplemente mirar a su entorno y observar lo que tenía alrededor, sin irse demasiado, sin complicarnos. Y entonces yo creo que es algo que podemos aprender enormemente de Jesús, esa capacidad, esa habilidad de vivir el presente, mirar el entorno, entender el contexto, ver a quién le estás hablando, ver de qué estás hablando y ver qué puedes rescatar de cada cosa. Porque imagínate, Él es Dios, o sea, infinito, ilimitado, Él es Dios, pero Él se sienta a aprender de cómo trabajan los pastores, de cómo actúan los mercaderes, cómo se planta una semillita. O sea, pensá en eso. O sea, si Jesús, ¿verdad?, siendo Dios, tuvo la humildad suficiente de mirar la vida cotidiana de las personas en torno, ¿quién más? O sea, ¿quién más nosotros, ¿verdad? Que darnos la oportunidad de aprender, de consumir, ahí está, consumir imágenes para luego tener imaginación. Y otra también enseñanza era esa capacidad que él tiene de contar historias más luego. Darnos también esa oportunidad de como redescubrir, digo yo, de darle ese peso en nuestra comunicación, la capacidad de contar historias, la capacidad de simplificar los conceptos, la capacidad de hablar a quien sea, de cualquier cosa que sea. Estamos hablando de que Dios mismo, en su infinidad irrazonable, en su profundidad inescrutable, ¿verdad?, en sus misterios y su infinita lejanía, tenía un montón de misterios que el pueblo de Israel jamás pudo comprender. Pero ahora viene Jesús y cómo Él podía simplificar las cosas, ¿verdad? Cómo Él podía contarnos mensajes tan profundos con ideas tan sencillitas. Entonces, eso también vemos esa creatividad en Jesús. Quiero dejar estas dos enseñanzas. Uno, que es saber observar nuestro entorno y tener una humildad de poder rescatar la enseñanza que sea, de donde sea, de quien sea. Y también, una vez que tengamos esa enseñanza, querer transmitir estas ideas, que son una oportunidad enorme para poder desarrollar nuestra creatividad y simplificar, no pretender demasiado. La gente no necesita mucho, ¿verdad? No necesitamos mucho tampoco para poder impactar en la vida de las personas. Exactamente. Entonces, nuestra conclusión sería de que nosotros somos creativos porque fuimos creados a la imagen de Dios, que es el creador. No neguemos ese privilegio, ese rol y esa responsabilidad que Dios nos dio, porque no es un don para personas especiales, sino que todos tenemos y depende de nosotros desarrollar la creatividad que tenemos en nuestras vidas diarias, en las cosas pequeñas, como también en cual sea que sea ese talento también que podríamos estar desarrollando más y más. Entonces, démosle la importancia que tiene también para nuestra salud mental, todos los beneficios que tiene para nuestro cerebro y para las personas alrededor nuestro también, si es que hay personas quienes están bajo nuestro cargo. Entonces, sí, les dejamos a cargo de ustedes hacer con esta información lo que ustedes puedan rescatar, ¿verdad? Cómo aplicar esto en sus vidas, cómo cambiar ciertos hábitos, cómo empezar a hacer ciertas cosas y salir, como estaba diciendo todavía, del status quo, ¿verdad? Entonces, con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo programa, ya de vuelta con la doctora Yamili Aguada. Muchísimas gracias.